dar el pago justo y perfecto, Señor, que se necesitaba, Señor, para esta humanidad, Padre. Te ruego, Señor, que me ayudes a compartir tu palabra, Señor. Dame la sabiduría, que el Espíritu Santo sea quien dirija mi boca, mis pensamientos, Señor, y este mensaje bosquejado, Señor, me ayudes a compartirlo, y que así como el momento que lo estaba compartiendo, ministrando mi vida, que ministre la vida de igual forma, Señor, de la vida de mis hermanos presentes. Te ruego por aquellos que aún, Señor, no han llegado, o aquellos, Señor, que por diferente causa, Señor, están en otro lugar, Señor, que la bendición, Señor, llegue a sus vidas, pero que también, Señor, puedan razonar un poquito y pensar que es mejor estar en tus atrios que fuera de él, Señor. Gracias, Señor, esta mañana por este tiempo y por mis hermanos en Cristo que se han dado cita contigo. Permite que este tiempo sea un tiempo agradable, Señor, y sea de refrigerio para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oro. Amén. Bien, hermanos, por ahí se escucha un celular, hay que ponerles modo avión, no interrumpir, para que podamos estar tranquilos, mis hermanos. Bien, el título del mensaje hace un momento se compartía de quien estaba presidiendo, y la cruz no fue el final, fue el comienzo. La palabra nos dice que Jesús, estando en Galilea, anunció su regreso, y parece que fue muy desconcertante para los discípulos el saber que tenía que regresar a cierto lugar, donde tendrá que acontecer una situación difícil hacia su persona. Esto me recuerda, mis hermanos, que de la misma forma hacia el apóstol Pablo, él tenía que regresar a cierto lugar y donde sabía que le iba a acontecer cosas. Pues para nuestro Señor Jesucristo no fue la excepción. Él, estando en Galilea, necesitaba forzosamente regresar hacia Jerusalén, donde usted y yo ya sabemos lo que iba a acontecer de acuerdo a la misma palabra que nos dice, ¿no? Pero bueno, esta situación difícil hacia su persona, sin embargo, era necesario y también era indispensable para que se cumpliera la profecía que nos dice en Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto ya estaba dicho, y eran palabras del mismo Señor Jesucristo quien estaba compartiendo, porque Él necesitaba ir, pero a quienes costaba más trabajo el poder aceptar estas palabras, era a sus mismos discípulos. Vamos a bajar un poquito más al sonido, por favor. Ahora, lamentablemente nosotros podemos entender que la muerte de cruz, hay que estar tratando de escuchar la voz, ¿no? Hay que subir un poquitito, o sea, manejar el sonido, ir manejándolo nada más. La muerte más violenta en esos tiempos, mis hermanos, era la muerte de cruz. En los tiempos de Jesús no era fácil alguien que cayera a ese tipo de muerte de cruz, ¿no? Porque en ese tipo de muerte era lo más vergonzoso, lo más que descreditaban en ese entonces. No era fácil porque esto provocaba una agonía indescriptible, y muchos de los condenados al morir en la cruz fallecían por asfixia debido a un agotamiento físico, mis hermanos. Entonces, si para esos entonces, como ahora lo solemos usar, que alguien trae una cruz de ornato o por identificarse que decir que son cristianos, en ese entonces yo creo que el haber traído una cruz es como decir estás loco, estás dándole un crédito a algo donde alguien lo utiliza con un tremendo mal en su corazón de mandar a la gente a dar una muerte de cruz donde va a haber un sufrimiento difícil hacia esa persona. Yo creo que no lo usaríamos en estos tiempos, mis hermanos, si supiéramos verdaderamente la función que tuvo ese instrumento de la cruz. Ahora la usamos para sentirnos bien, para identificarnos, pero era lo más vergonzoso que se podía usar en aquellos entonces. Es como decir ahora la inyección letal, en aquellos entonces era la muerte de cruz.
¿Cuál es la proposición, hermanos? ¿A dónde quiero llevarlos con este mensaje? Que los fariseos y los sacerdotes creyeron que la muerte en la cruz era el final para Jesús. Y hoy en día la gente piensa que la muerte es el final de todo. Usted pregúntele a alguien y le va a decir, bueno, es que después de muerto ni sé qué vaya a suceder. Muchos aún seguimos creyendo en ese concepto, o la gente cree que después de esta muerte no hay nada. Pero no es así. Para los que estamos en Cristo es el comienzo de una nueva vida. Para los que estamos en Cristo. Y Daniel capítulo 12, versículo 2 nos dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, dice, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Espero que los que estemos aquí nos quedemos con la primera parte donde dice, los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Que para nosotros esa sea la promesa de un despertar eterno. Y esa es la proposición, hermanos. Estamos aquí. No estamos mal invirtiendo nuestros tiempos. No está desperdiciando su tiempo al estar aquí esta mañana. Estamos aquí porque tenemos la firme convicción que para los que estamos en Cristo hay un eterno despertar, hermanos. Y espero que nosotros lo creamos verdaderamente en nuestra vida. Ahora, se suele decir que todo principio tiene un final. En el caso de nuestro Señor Jesús, fue todo lo contrario. La cruz no fue el final, fue el comienzo. Ya que la profecía decía en Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muera, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y Jesús a través de su muerte ha dado mucho fruto. Voltea a su lado. Los que estamos aquí somos parte de ese resultado de la muerte de Cristo. Y forzosamente tuvo que caer el grano de trigo en la tierra para poder dar fruto. Y Jesús fue sepultado. Y después de su resurrección estamos muchos aquí. Por el hecho de que lo que Él compartía desde que estuvo aquí en la tierra, que era necesario venir y morir, pero resucitar, eso es lo que a nosotros nos alberga una esperanza. Por eso estamos aquí, hermanos. Porque tenemos esa firme convicción, o ese es mi anhelo, que haya una firme convicción en cada uno de nosotros. Vamos a mirar la primera palabra de ellas. Entonces dice, la cruz no fue el final, fue el comienzo del perdón. Ese día de la crucifixión, la gente estaba enardecida, pidió que soltasen a Barrabás, según era la costumbre de la fiesta. Pero ¿qué había hecho este hombre que merecía la muerte? Me refiero a Barrabás. Esto no lo dice en Lucas capítulo 23, versículo 19, dice, este había sido echado en la cárcel por sedición. La palabra sedición es que Barrabás se había rebelado en contra del gobierno romano. ¿Dónde había hecho? Pues en la ciudad de Jerusalén. Y aparte de eso, de que se había rebelado, él había cometido un homicidio. Aquí viene algo importante, ¿no? Qué ironía, ya que Jesús fue el salvoconducto para salvar la vida de Barrabás. Aunque Jesús era acusado por lo mismo. Por lo que estaban librando a Barrabás, por eso mismo estaban acusando a Jesús. Pero desafortunadamente este hombre, refiriéndome a Barrabás, no lo aceptó como su Señor o como su Salvador. Así que siguió en su misma condición de pecado. Ahora, cuando llegaron al monte de la calavera, como lo dice ahí en Lucas 23:33, dice que cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los romanos llevaban las ejecuciones en estos lugares públicos con un propósito, para que la gente pudiera ver cómo se escarnecía aquellos malhechores o aquellos que habían cometido algo grave. Ahora, el que Jesús haya ido a la muerte de cruz era para todos aquellos que habían hecho algo terrible. Algo terrible. Ahora en nuestros tiempos, aquel que va a la muerte, que lo condenan a una muerte, es porque hizo algo fuera de él. No hizo simplemente un delito, sino que fue muy agravante lo que hizo.
Pues para nuestro Señor Jesucristo, el haber llegado a ese lugar es porque Él se supone que había hecho algo terrible en su vida. Pero ¿qué es lo que hacía la gente ahí? Observaba, pero no simplemente observaba, sino dentro de la curiosidad había malicia. Había malicia por lo que estaba sucediendo ahí, por ver la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para nosotros, el ver ahora las películas, a lo mejor a veces constriñe un poco nuestro corazón, pero verdaderamente el que iba a la muerte de cruz era algo vergonzoso. Por el motivo también, mis hermanos, que estaban expuestos desnudos ahí con sus partes nobles. Esto es vergonzoso, hermanos. Mas, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo ahí estaba. Dice Mateo 27:35, cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, una vez crucificado, estando ahí, su primera palabra fue como a las 9 de la mañana, estando ya Él colgado en la cruz. Y esa palabra que nuestro Señor Jesucristo compartió, desconcertó a todos. Porque no habló para maldecir, ni para lanzar amenazas, ni mucho menos para condenarles, a pesar de que sí lo habían golpeado extraños y propios. Dice Mateo 26:67, entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Estos podemos decir que eran los extraños. Cuando nosotros leemos esto, decimos, bueno, pues tuvo que suceder. Cuando usted le causa a alguien un daño y no lo conoce, a lo mejor no lo lleva tan presente. Pero cuando a alguien propio le causa un daño, nosotros lo guardamos, ¿verdad? A pesar de que nos decimos ser cristianos, a veces lo guardamos. Mas, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no fue así. A pesar de que esos extraños o esos propios, con los que Él compartió su vida, compartió experiencias, compartió su tiempo, o los momentos de alegría y de tristeza, también estos le dan un golpe mucho mayor que los extraños, los propios. Dice Mateo, capítulo 26, versículo 69, refiriéndome a cómo a veces causa más daño alguien propio, alguien que está muy cercano a ti. Veamos el ejemplo de Pedro en el momento de su negación. Dice Mateo capítulo 26, versículo 69. Pedro estaba sentado y se le acercó una criada. Tú también estabas con Jesús. Él negó delante de todos, y saliendo él a la puerta le vio otra, y también este estaba con Jesús. Él negó otra vez con juramento. Después dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos. Aún tu manera de hablar te descubre. Versículo 74 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. ¿Qué es lo que pasa al final? Enseguida cantó el gallo. Esos que lo abofetearon, esos que le causaron mal, esos que lo latigaron, de repente dices, bueno, lo están haciendo, a lo mejor es parte de su trabajo, es parte de lo que tienen que hacer, pero ¿qué pasa cuando son los propios? Es donde a veces puede lastimar un poco más, ¿no? Bueno, entonces, la palabra que expresa Jesús no fue de odio, sino de amor. Fue de reconciliación y también fue una palabra de restauración. Por ello pudo decir esa palabra que hizo mella en la vida de los propios y también en la vida de los extraños. Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo te preguntaría esta mañana, ¿te resulta fácil pedirle perdón a Dios cuando le fallamos?
¿Resultará fácil pedirle perdón a Dios cuando le fallamos? Porque algunos lo hacemos constantemente. Y no digo que esté mal, pero es que algunos reincidimos en los mismos pecados, en las mismas faltas. Ahora, ¿y qué tal a tu prójimo? ¿Hemos pedido perdón al prójimo? Jesús desde la cruz estaba pidiendo el perdón para todos esos, para los inmediatos que estaban ahí crucificándole, para aquellos que dieron el veredicto, pero también para todos aquellos que quieran aceptar su sacrificio en la cruz. Así que, mis hermanos, qué difícil es pedir perdón, ¿verdad? Pero sabe que cuando no perdonamos a otros, estamos negando lo que tenemos en común como pecadores. A veces no queremos otorgar el perdón, pero estamos en la misma condición de pecadores. Dice Mateo capítulo 6, versículo 12, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es parte de la oración, pero será una verdad que nosotros perdonamos. Él sí nos perdona, pero nosotros perdonamos. La pregunta del millón sería: ¿he perdonado a las personas que me han herido o agraviado, a propios y extraños? Efesios 4:32 nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí vemos el perdón. Él nos perdonó, el Padre nos perdonó en Cristo, hermanos. Esto me lleva a mi segunda palabra. La cruz no fue el final, fue el comienzo de esperanza. Dentro de las cartas del apóstol Pablo hay un versículo que nos habla de tres palabras importantes, y en una de ellas quiero enfocarme. 1 Corintios 13:13 dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Yo quiero enfocarme en la palabra esperanza, mis hermanos. ¿Cuántos hemos escuchado decir e incluso mencionarlo nosotros mismos? La esperanza es lo último que se pierde. Lo hemos dicho, ¿no? Como algo para consolarnos, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde. Es una frase que se usa para consolar o animar a alguien que está pasando por un momento difícil. Nuestro Señor Jesús, rumbo al Gólgota o Monte de la Calavera, no iba solo. En la misma condena iban dos personas más, como lo dice en Lucas 23:32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Estos dos varones, ellos sí no tenían escapatoria a su condena. Ellos no corrieron con la suerte que corrió Barrabás. Estos hombres, en su desesperación, en su molestia, comenzaron también a molestar a nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 27:44, y los mismos lo injuriaban, o sea, lo ofendían. También los ladrones que estaban crucificados con él. A veces nos es fácil, ¿eh? Vemos que estamos en la misma condición perdidos, así como yo decía hace un momento. A veces cuando no queremos otorgar el perdón, estamos en los mismos pecados. Pues estos hombres, en vez de pensar que estaban en la misma condición, colgados igual que nuestro Señor Jesucristo, también ellos le estaban injuriando. Pero esa ofensa de parte de uno de ellos se comportó como el diablo cuando tentó a Jesús en el desierto. ¿Se acuerda las primeras dos tentaciones? Si eres hijo de Dios, ¿verdad? Pues uno de ellos, más o menos, quiso probar a nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas 23:39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si tú eres. Una expresión de duda, una expresión también de provocación. Si tú eres. Lo mismo que hizo Satanás, ¿no? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan.
la condición de uno de ellos, no sabemos si el de la derecha o el de la izquierda, pero sí, uno de los malhechores renunció a su situación de que era un hombre pecador y merecedor de su muerte. Lo dice ahí en el versículo 40 de Lucas 23. Respondiendo el otro, reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Ni aún. Qué importante es darnos cuenta de nuestra condición en la que estamos. A veces nos sentimos cristianos y creemos que por estar aquí, no sé, los miércoles, estar aquí los domingos, nos creemos que somos mucho mejor que los que están afuera. Pero no es así. La paga que estaban recibiendo estos dos hombres era un pago justo a su mal que habían cometido. Dice Lucas 23, 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. La paga que ellos estaban recibiendo era la justa, la correcta, por el mal que ellos habían hecho, pero nuestro Señor Jesucristo no. Pero este hombre comenzó a albergar una esperanza en él. Por eso él comenzó a decir: nosotros sí merecemos esto, por lo que hicimos. Así que esa esperanza se volvió una necesidad en los últimos momentos o en las últimas horas que le quedaban de aliento de vida a este malhechor. Por eso, de su interior, él pudo exclamar esas palabras que fueron escuchadas por el Señor Jesús, porque sabía que él había vivido en todos los sentidos y el motivo por el cual él estaba ahí expuesto también en la cruz. Por ello, la esperanza es lo último que se pierde, hermanos. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿O cuál fue la petición más bien de este hombre que estaba colgado al lado de la cruz? Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue como un aliciente a su circunstancia. Es como si hubieran derramado un vaso de agua en una tierra seca que refrescó su alma. Donde Jesús no le dijo: eres un ladrón, un mentiroso, un injuriador, etc. No le dijo esto Jesús. Las palabras le renovó su esperanza de vida, aunque estaba por terminar su vida física. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la esperanza, hermanos. La cruz no es el final, es el comienzo de esperanza. Y esa esperanza está para todos. Mientras toda persona tenga el aliento de vida, tiene la oportunidad de pedir perdón a Cristo, reconocerle como el Señor y Salvador de su vida, como lo dice Tito capítulo 2 versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa gracia de salvación es Jesucristo. Y se manifestó de acuerdo a nuestro calendario, hermanos, hace 2025 años. Y estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo aún de la esperanza mientras tengamos aliento de vida para reconciliarnos. La tercera palabra. La cruz no fue el final, fue el comienzo de un bienestar. Cuando estás pasando algo muy difícil en la vida, lo que quieres es tener a tu costado de ti, a lo mejor algún ser querido. Y entre tanta gente que siguió a Jesús, ese día solo estaban algunas mujeres que se podían contar con la mano, hermanos. No había muchos, a lo mejor con una sola mano podías contar las personas que estaban ahí. Pero cuando tú estás pasando algo, ¿a quién quieres tener a tu lado? Si estás casado, a lo mejor a la esposa, a los hijos, a tus seres más queridos, para que te ayuden, para que te reconforten, para que te animen. Pues en estos momentos que nuestro Señor Jesucristo estaba pasando por esto, solamente había algunos cuantos ahí. Dice en Juan 19:25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, y María Magdalena. Estaban únicamente tres. En ese momento crítico de María,
porque se sentía el dolor de una madre viendo a su hijo en esa situación. ¿Cómo te has sentido? Y sobre todo las mamás, porque las mamás como que tienen un vínculo más cercano, ¿no? con los hijos. Cuando tu hijo está enfermo, a veces se ha escuchado decir, ¿no? Yo quisiera estar en esa condición en vez de que sea mi hijo, ¿no? Porque la mamá quiere dar todo por el hijo. Pues en este caso ella podía ver esa situación terrible que estaba pasando. Entonces, en esa condición que estaba de muerte, ella quería a lo mejor ocupar su lugar por el sufrimiento que estaba pasando. A lo mejor ella había olvidado las palabras que le había dicho un hombre a quien se le había dado una promesa que no vería muerte hasta no tener al Salvador entre sus brazos. Dice Lucas capítulo 2 versículo 34: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí refiriéndose a Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Versículo 35: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. A lo mejor al paso del tiempo estas palabras a ella se le habían olvidado, que era necesario pasar esto, que una espada traspasaría su misma alma, porque la alma está en las emociones, en el alma están los sentimientos, mis hermanos. Pero bueno, era necesario pasar esto, ¿no? Entonces Jesús, estando ya colgado en la cruz, él pensó en el dolor de su madre, pensó en ese sufrir emocional de quedarse sola o desamparada en la fe, ya que ninguno de sus otros hijos o hermanos de Jesús estaban ahí a la vista, por lo que tuvo que ver por el bienestar de su madre Jesús aún estando ahí. Y qué mejor con alguien que tenía el mismo sentir que Jesús. Por ello dejó una encomienda a uno de los discípulos muy cercanos a él y que además lo apreciaba. Juan 19:26 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Versículo 27, después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Jesús ya no estaba viendo un vínculo de sangre de su madre hacia su hijo, sino una unificación a través del sacrificio de su sangre vertida en la cruz. Eso es lo que él estaba viendo. Esa nueva familia en la fe, como nos lo dice ahí en Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Por eso es el comienzo de un bienestar. ¿Cuántos no vienen de fuera dañados, con un pecado, con un vicio, que a veces se sienten despreciados y que no encajan allá? Aquí debe de ser un vínculo de familia, de bienestar. María se iba a sentir sola, por eso le estaba encomendando con su discípulo amado. Tenía más hijos, sí, pero ¿dónde estaban en ese momento para abrazar y darle el confort a su madre? Por eso se le encomendó al discípulo amado. Ahora, Jesús percibió en Juan algo muy especial, y la evidencia más grande de una amistad genuina es la lealtad del amor en todo tiempo. Lealtad de amor en todo tiempo, como lo dice Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. ¿Qué estaba haciendo ahí Juan para la vida de Jesús? Un hermano para esos tiempos de angustia, porque estaba encargando a su madre. Entonces él estaba quitándose la responsabilidad, podemos decirlo de cierta manera, o lo que traía el peso en su corazón Jesús, al estar confiándole a su madre a alguien que sabía que le iba a guardar, que le iba a cuidar, que le iba a prosperar. Ahora, ¿cuándo se daba este tipo de situaciones? Cuando la madre ya no tenía a nadie, pero ahí tenía a sus hijos. Es cierto, José ya no se menciona aquí. Es muy probable que ya fuese una viuda, pero tenía hijos. Mas sin embargo Jesús le estaba encomendando
al discípulo amado, por ese bienestar que debería de haber en su vida. ¿Cómo nos quiere considerar Jesús a cada uno de nosotros? Como parte de su familia. Como lo dijo en el Evangelio de Juan 17:21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Que seamos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. El bienestar en una familia. Nos da otro atributo más a cada uno de nosotros. Escuche esto: un bienestar en amistad. Si acatamos lo que nos dice, así que pensemos que somos también amigos de Él. Juan 15:14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. ¿Cómo nos llama el Señor a nosotros? Amigos. Ya no siervos, amigos. Un vínculo más cercano, un vínculo de bienestar para nosotros. La cuarta palabra: la cruz no fue el final, fue el comienzo de clamar. En el Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores anuncia muy anticipado la llegada de un hombre excéntrico que vendría a proclamar o anunciar en un lugar que parece ser que nadie lo escucharía en ese lugar, pero no fue así. La gente recurría a escucharlo. Juan 1:23 dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Enfocándonos en Jesús, hasta la misma naturaleza clamó en el gran acontecimiento que se estaba dando en ese momento. No era una crucifixión como otras, sino era el Hijo de Dios y lo que estaba aconteciendo. Mateo 27:45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto nos da a entender que la misma tierra estaba clamando en oscuridad. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad. Y la tierra también clamó en ese sentido. Así como Juan vino a preparar el camino, fue ese tiempo de clamar. Y uno dice: pero él vino en el desierto. Sí, pero la gente recurría a ir al desierto para escucharle. Ahora sí, vayámonos a la palabra esencial del por qué clamó Jesús. No estaba cuestionando a Dios o al Padre. Estaba recitando las primeras líneas del Salmo 22, capítulo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús estaba expresando la profunda angustia que sintió cuando tomó sobre sí los pecados inmediatos del malhechor que estaba al lado, pero también los de toda la humanidad. Y es lo que nosotros a veces no queremos entender, que Jesús no fue ahí simplemente por gusto, sino que fue para poder asumir en sí toda la maldad y todo el pecado de toda la humanidad. Segunda a los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Jesús. Nos hizo justos en Jesús, no porque nosotros hagamos obras de justicia, sino por la justicia de su Hijo Jesús. Por esa razón nosotros somos justos. Ahora, la agonía física fue horrible, pero fue mucho más terrible el periodo de separación espiritual con el Padre, porque tuvo que experimentar un abandono. Yo no sé si en alguna ocasión te has tenido que separar de la familia, y es a veces cuando duele, ¿no? Porque te llega. No quisieras irte, no quisieras separarte, porque los vínculos te unen, ¿no?
Pues Jesús sintió eso mismo por el Padre cuando se sintió solo, abandonado. Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El abandono. Este clamor de Jesús fue el haber experimentado la ausencia del Padre, pero el proceso de redención lo tuvo que asumir en su propio cuerpo, sintiendo el peso de todo el pecado del mundo, haciéndose maldito por nosotros, para que no experimentemos la separación del Padre en nuestra vida, hermanos. Y no en esta vida, sino en la venidera. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Él se hizo maldito por nosotros. Él quiso experimentar la separación para que usted y yo no la experimentemos. Lo más difícil no solamente es ir a una muerte eterna, hermanos. Lo difícil es vivir en la separación de Cristo. Eso va a ser lo más difícil. Por eso Cristo vio o miró la ausencia del Padre en su vida. La quinta palabra: la cruz no fue el final, fue el comienzo de quitar la sed. Jesús tuvo en ciertas necesidades como todo ser humano. La Biblia dice que en una ocasión tuvo hambre, en otra lloró frente a una tumba, se angustió en gran manera, ¿sí? Que esto es parte de todos, que nos angustiamos por algo de repente. Y ahora en la cruz Él estaba experimentando sed, pero debido al cumplimiento de la profecía que dice el Salmo capítulo 22 versículo 15, como un tiesto es como un pedazo de vasija de barro, ¿no? Dice: se secó mi vigor, o sea, mi fuerza, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Cuándo has experimentado que se te pegue tu lengua al paladar? Cuando está uno demasiado seco, ¿no? Que no has ingerido nada de agua. Imagínense todo ese tiempo, desde la noche, parte de la mañana, el estar ahí colgado, y el sentir, para que se cumpliese la profecía: mi lengua se pegó a mi paladar. La sed que estaba presentando Jesús era abrasadora. Por su estado físico, él ya tenía, podemos decir, temperatura en su cuerpo, por todo ese maltrato, por todo lo que él estaba experimentando. Después de toda esa noche y todo lo que llevaba parte del día transcurrido, su cuerpo expresó ese desgaste. Los latigazos en su cuerpo ya habían desgarrado su piel y sus músculos, y mucha pérdida de sangre. Todo ello demostraba una falta de líquido en su cuerpo. Por ello en Juan 19:28, él dijo, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Has tenido alguna vez una sed incesante? Jesús lo padeció. Todo lo que él había sufrido, su piel desgarrada, sus músculos, todo estaba totalmente lacerado en su cuerpo. La pérdida de tanta sangre, tanto líquido, mi hermano, que él pudo experimentar la sed, el tener sed. Si has experimentado alguna ocasión ese tipo de sed, quizá eso no sea nada con lo que pasó verdaderamente nuestro Señor Jesucristo. Y más si vivimos una separación eterna y se va a un lugar de tormento, como lo dice la parábola del rico y Lázaro. ¿Qué es lo que pidió este rico? Que Lázaro mojara su dedo y se lo pusiera en su boca, porque estaba siendo atormentado en una llama de fuego. Si aquí físicamente en esta tierra hemos tenido sed, ahora imagínense estando en un lugar difícil para poder saciarla. Qué difícil será. Dice el Salmo 42:1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?
leemos los pasajes, hermosos pasajes, pero verdaderamente hemos sentido esto. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Lo hemos sentido? Jesús sintió sed, una sed terrible. ¿Nosotros acaso hemos sentido sed de Dios en nuestra vida? Cuando los soldados lo escucharon, su necesidad fisiológica, quisieron subsanar su sed. Así que le arrimaron, pero no agua. Juan 19:27 dice, y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Esto que le arrimaron para beber al Señor, los soldados, era un vino barato que consumían ellos para aguantar el jornal, los mismos soldados. Como lo menciona el libro de los Salmos, número 69, versículo 21, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Jesús estaba tomando todas las palabras profetizadas hacia su persona. Usted recuerda que en cierta ocasión llegó al pozo de Jacob en Samaria Jesús. Llegó como un mediodía y llegó una mujer que había llevado una vida dudosa y que buscaba saciar su sed física en el amor ilícito de los hombres con los que había compartido, porque ella por dentro estaba seca. Y Jesús tuvo que llegar ahí para saciar la sed de la mujer. Era una sed espiritual lo que tenía esa mujer, para que ella no sufriera más de esa necesidad y pudiera enfrentar la vida de otra manera. En Juan 4:15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. El agua espiritual es la que necesita todo ser humano y es la que ofrece Jesús. Como lo dice en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Quién experimentó la sed por ti? Jesús. No necesitas padecer esto. Jesús es la fuente de agua, hermanos. Esto me lleva a mi sexta palabra. La cruz no fue el final, fue el comienzo para terminar. En el primer libro de la Biblia, en Génesis, podemos leer que todo tuvo un comienzo. Los cielos y la tierra, y que todo estaba desordenado y en tinieblas. Y nosotros medimos en plazo de 6 días para que Dios terminara toda obra. Como dice la primera de ellas, en Génesis capítulo 1, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, dentro de ello, de cada una de las cosas que Él comenzó, en el versículo 26 de Génesis 1, también hizo al hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí vemos la creación no fue el final, hermanos. Hizo la creación, sino que después la mujer que fue tentada por la serpiente, siendo usada por Satanás para hacer caer en pecado a Eva, y ella hizo comer al varón, y es aquí donde vemos una profecía dicha. Por eso digo que no, la creación solamente es el comienzo, pero el final lo vamos a mirar un momento más. Pero parte de esto es lo que dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Para que se terminara lo que se comenzó, necesitaba terminarse en la cruz. Y para que se terminara en la cruz esa obra redentora, se tuvo que profetizar en Génesis 3:15, después de la caída de la desobediencia de Eva y de Adán. Estas fueron las señales entonces, como dice en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cuándo se iba a terminar esto? Cuando se cumpliera eso. Así como fue levantada la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre necesitaba ser levantado. Ahí es donde se terminaría todo. Por eso, cuando Jesús estaba en la cruz, Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabras de Juan el Bautista estando ahí, fueron palabras de Juan el Bautista. Estando ahí, experimentó la ausencia del Padre en su vida, incriminándole todo el pecado hacia Jesús, que se produjo en el inicio de la creación por la desobediencia, hasta el momento de ir a la muerte de cruz, ya que la cruz fue el medio de expiación para la redención de nuestros pecados. Y los resultados serían permanentes. Por ello dice en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. La palabra consumado se traduce como cancelado. ¿Qué es lo que hizo Cristo en la cruz? Canceló tu deuda, canceló tu pecado. Esto se hacía, mis hermanos, en todo tipo de trato, hasta en tratos legales y jurídicos, ahí se cancelaba. Consumado es. Y Jesús canceló el pecado desde el inicio hasta terminar, hermanos. Él canceló todo. Tus pecados de ayer, tus pecados de hoy, tus pecados de mañana. Pero sí es necesario que los confesemos, como dice la carta de Juan, la primera de Juan 1:9. Necesitamos confesar nuestros pecados. Cada vez que usted y yo fallemos, necesitamos cancelar nuestros pecados en la obra de redención que Él hizo. Esto me lleva a mi última palabra, hermanos. La cruz no fue el final, fue el comienzo de entregar. El entorno donde estaban era un entorno tétrico. Desde el mediodía estaba oscuro, llevaba ya casi 3 horas en esa condición, pero antes de la partida física de nuestro Señor sucedió unos eventos que anticipaban la entrega de Jesús al Padre. Lucas 23:45 dice: y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. El velo impedía que el lugar santísimo estuviera a la vista, donde solo entraba una vez al año el sumo sacerdote por expiación de sangre de animal. Al morir Cristo, desapareció la barrera entre Dios y el hombre. Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Estos eventos sucedieron antes de que terminara Jesús. Ese velo del templo se abrió y ahora tenemos entrada a través de Cristo al Padre. Después de este gran beneficio de parte de Jesús, ya está preparado para entregar su espíritu. La gran voz indica que Jesús no murió tanto de un agotamiento físico, sino de agonía espiritual. Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La palabra de Jesús están tomadas de un salmo que es una plegaria de confianza en Dios y que ésta se enseña a todos los niños judíos y la repiten al acostarse. Salmo 31:5 dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Por eso Jesús la repitió: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estaba demostrando su confianza, así como el salmista cuando lo escribió, estaba demostrando su confianza inquebrantable en Dios.
y que descansa en la fidelidad y en sus promesas hechas a su pueblo. ¿En quién estás descansando espiritualmente cada día de tu vida? ¿En quién estás descansando? Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Nuevamente, ¿en quién estás descansando espiritualmente? ¿En tus fuerzas? ¿En lo que tú tienes? ¿O en Dios? ¿O en Cristo? Esta es la conclusión del mensaje, hermanos. La cruz no fue el final, fue el comienzo. Y solo esto se puede apreciar cuando te toca estar cerca de Jesús y no de su cruz. Como lo expresó el soldado romano al quedar impresionado. Lucas 23:47 dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. No miró el medio, que era la cruz, miró a Jesús. Y es lo que nosotros necesitamos ser. No tanto que traigas una cruz, sino que tu relación sea con Cristo. Eso es lo importante. Y esta es la invitación, hermanos. Es la aplicación del mensaje. La cruz no fue el final, fue el comienzo, ya que su muerte tuvo el efecto que no había tenido su vida. Quebrantó el duro corazón humano del centurión y de la multitud. Y espero que también el tuyo, ya que se está cumpliendo el pasaje de Juan 12:32. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Son palabras de Jesús. Él necesitaba ser levantado de la tierra para atraerlos hacia Él mismo. La cruz es un imán que comenzó a producir en el mismo momento de la muerte de Jesús, y sobre todo en la redención. Segunda de Corintios 4:10 dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Comprendamos esto, hermanos. La muerte de Cristo no solamente fue para ser exhibido públicamente y para ser avergonzado. La muerte de Cristo es para brindar redención a todos nosotros, o a toda la humanidad. Es necesario entonces que nosotros nos volvamos, reconozcamos y aceptemos el sacrificio de Cristo en la cruz, porque a través de su sangre nos limpia de todo pecado. Oremos. Padre, te doy gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por ese gran sacrificio que hiciste. Sacrificio que a veces no valoramos aún. Sabemos lo que aconteció por la misma palabra, pero nosotros a veces no sentimos ese amor como el que tú sentiste por nosotros y por toda la humanidad. Te ruego, Señor, que no solamente cada año sean 7 palabras escuchadas, guardadas en un momento y después desechadas. Te ruego, Padre, que nos confrontes y saber que tu muerte no fue en vano. Necesitaste ser levantado en la cruz para atraer a la gente hacia ti, Padre. Ayúdanos a que nosotros podamos entender tu sacrificio, que fue en amor. Y tú fuiste el único pago justo y necesario para podernos reconciliar con el Padre. Gracias por tu sacrificio en la cruz, y que lo hiciste hace demasiado tiempo, y que aún sigues esperando, Señor, respuesta de muchos que están en el mundo.
y que aún estamos en ese periodo de gracia, mientras no vuelvas a este mundo, aunque se dan los avistamientos y cómo anuncias tu inmediato regreso, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.